Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias también a todos los y todas las participantes y también por estar acá junto a Rafael, ¿cierto? Mari Carmen. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Dani Rayman, como decía Eduardo. Soy uno de los directores de la Fundación Datos Protegidos. Nosotros venimos trabajando ya hace varios años en temas de protección de datos y privacidad. Y principalmente lo que hacemos es litigio estratégico, capacitaciones, también en el fondo tenemos unas campañas de incidentes, de incidencias en realidad, bastante en el fondo populares, porque empezamos a educar de forma gráfica y visual la relevancia y la importancia que tenía la protección de datos para, en el fondo, en el cotidiano, en las acciones diarias que hacíamos. Eh, Junto con ello, nosotros hemos realizado diversas acciones de litigio estratégico, hemos participado también justamente también muchas veces con el feedback y con la solidaridad que existe entre las organizaciones en la región, estando acá justamente cuatro organizaciones, ¿cierto?, que podemos ver. Pero básicamente yo les quería comentar un poco del escenario, ¿no? En Chile. Verán mi cara de alegría, no doy más de la felicidad luego lo que ocurrió el domingo, que aprobamos, ¿cierto?, la posibilidad de redactar una constitución y que sea además paritaria, ¿no? Así que eso, destacarlo desde ya, pero decirles también que en el fondo en nuestro país vivimos muchas situaciones que son justamente contrarias muchas veces a lo que debiera hacer el Estado, que es garantizar nuestras libertades y principalmente derechos que son necesarios para nosotros poder desenvolvernos en un Estado democrático, en una república democrática, como se dice que son nuestros Estados. En relación justamente a eso, yo les quería comentar básicamente que en Chile tenemos un proyecto de ley que va a tratar de renovar, ¿cierto? Una ley que tenemos desde los años 90 que justamente viene a reglamentar la protección de datos. Previo a esta ley, en nuestra Constitución no estaba reconocido expresamente, por ejemplo, la protección de datos personales, sino que esto fue algo que fue siendo reconocido en la jurisprudencia, que luego fue incorporado en la Constitución. Recién en el año 2018 se incorporó como la protección de datos personales como una garantía fundamental expresamente, pero resulta que hasta el día de hoy y con los cambios que han habido y con la necesaria transformación digital que se ha dado producto de la pandemia que vivimos actualmente, nos hemos enfrentado a múltiples desafíos. Pero esos múltiples desafíos no son solamente porque existió esta necesidad de empezar a digitalizar servicios del Estado, sino que también paralelamente, al menos no solamente en Chile, sino que en la región, se ha dado que se ha requerido que la privacidad y nuestras garantías sean de una preocupación aún mayor por el contexto actual que vivimos. El problema está que la región en la que vivimos, las personas que sean de Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? Tenemos que siempre destacar un problema que tenemos y es el hecho que es la región donde más activistas de derechos humanos son asesinados. Y por lo tanto tenemos que entender en proporción y en perspectiva de ello la importancia que tiene no solamente poder expresarnos, sino que también nuestra privacidad. Y lo comento principalmente porque tengo la suerte de colaborar y también litigar en casos de interés público, libertad de expresión, privacidad, etcétera, entre ellos muchas veces de activistas que no solamente son acosados por policías por el hecho de expresarse, ya sea a través del arte u otras formas que terminan siendo discursos que incomodan a la autoridad, sino que también son perseguidos. Cuando son detenidos, por ejemplo, los reporteros y reporteras, se les saca fotografía, esa información queda en policías y uno no tiene idea de esas bases de datos que se empiezan a crear justamente de personas que son disidentes al gobierno. Y resulta que a su vez vemos cómo en este periodo de tiempo corto también hemos visto cómo se dio un hecho de ciberseguridad totalmente grave, valga la redundancia decirlo, y la importancia que tiene también el hecho que
el octubre es justamente el mes de la ciberseguridad y justamente fue el mes donde las claves personales de cada persona, que son la firma electrónica, fue filtrada. ¿Y por qué? Porque hubo un hackeo hace algún par de meses, nunca se dio aviso y la institución básicamente no supo tener justamente un sistema que pudiera permitir el atajo de ciertas vulnerabilidades, dar avisos, informar a la población respecto a brechas de seguridad y van dando cuenta de esos tipos de situaciones. Por otro lado, también veíamos a la Agencia Nacional de Inteligencia firmando un acuerdo, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Menores para entregar información respecto a de menores. ¿Y qué relación podría querer tener la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no?, con esto? Pero si lo vemos también en perspectiva y nos damos cuenta que una de las primeras razones y motivaciones por qué el estallido social en Chile inició fue justamente por los y las estudiantes, que gracias a ellos podemos decir que estamos en el lugar que estamos ahora y con esta posibilidad de una nueva constitución también, pero son justamente las primeras personas que pueden ser también vulneradas en sus garantías porque resulta que una institución que debiera perseguir terrorismo quizás, o otro tipo de situaciones graves, empieza también a perseguir ahora estudiantes por el hecho de que podrían tener alguna vinculación. Eso sería especular, pero hay que tener ojo en ese tipo de circunstancias. Por otra parte, vemos que otro tipo de situaciones, como por ejemplo tratar de entregar garantías respecto a la velocidad de ingresar a Internet, que puede ser algo que necesitamos realmente, y el acceso que tengan las personas a poder ingresar también y ir disminuyendo esta brecha digital que existe en todo el territorio, ¿cierto? Eh, Ocurre justamente que el gobierno actual presenta un proyecto y se abre un espacio justamente para que exista un sistema de vigilancia que al final recopile, y no solamente recopile información respecto de IP geolocalización, modelos de teléfono y una serie de información que permita ver en el fondo la posibilidad de medir la velocidad, pero resulta que a su vez se establece un sistema dentro del reglamento que permite la visualización de datos de una forma totalmente impensada y con un acceso total y directo al ministerio, que no es el organismo técnico de revisar si la velocidad es o no la mínima. Esa es la única función, pero resulta que se establece un sistema de vigilancia totalmente desproporcional y que deja también en el contexto en que vivimos nuevamente un nivel de preocupación bastante mayor. Por otra parte, vemos como otras instituciones, como también la educación, utiliza empresas privadas para hacer comunicaciones, y resulta que no solamente utiliza esas comunicaciones para informar respecto de educación, sino que también respecto de posiciones políticas del gobierno. Entonces vemos cómo finalmente dentro del Estado mismo, la finalidad del uso de los datos, la minimización del uso de ellos, la proporcionalidad, la seguridad de la información y una serie de principios que vamos viendo cada día más cómo son necesarios ir no solamente revisando e incorporando a nuestras legislaciones, sino que también pensando cómo los derechos y nuestras garantías se encuentran todas vinculadas distintamente eh, y también se ejercen de forma conjunta, porque la privacidad es totalmente una garantía fundamental que a su vez aporta al ejercicio de otras garantías, como es la reunión, la protesta, el derecho en el fondo principalmente a la libertad de expresión en todas sus formas. Entonces, esos son principalmente algunas de las cosas que yo les quería comentar y decir también básicamente que existe un proyecto de ley en Chile que hasta la fecha no ha tenido en el fondo término, que por otra parte se está pensando en la institucionalidad, pero para ello también hay que ser claro, se necesita un organismo técnico especializado por ello y por tanto independiente y autónomo, y que no esté relacionado ni ligado a decisiones políticas, sino que sea básicamente un organismo que cumpla con garantizar, sancionar, fiscalizar y poder entregar la necesaria revisión de cada institución, y no solamente pública, sino que también privada, para aportar justamente a la garantía de la protección de datos y privacidad.
al menos eso es lo que yo les puedo comentar de Chile, así que espero también responder preguntas si tienen. Doy espacio para que continúen los y las grandes expositores que continúan, así que muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por la exposición. Sí, sí, a mí me surgen varias preguntas, quizás para después que de las exposiciones. Principalmente estaba pensando, bueno, ahora con la nueva Asamblea Constituyente, si hay alguna forma de instalar las temáticas de datos personales, de privacidad, y quizás en el diseño de la nueva Constitución, que al menos no sé cómo serán en los demás países, pero quizás al menos en Argentina es como la Constitución como que no le dedicó mucho análisis de esos temas, aunque está, al menos en la Constitución argentina está la privacidad y la vía data existe, pero no se lo ha teorizado ni trabajado mucho, al menos desde el derecho constitucional, así que bueno, será para después de las exposiciones. Muchas gracias y buenos días a toda la gente que se está sumando, que nos escribe por chat. Paso ahora a la segunda exposición de este webinar. Le doy paso a Mari Carmen Sequera. Mari Carmen es directora ejecutiva y cofundadora de TEDIC, una organización de la sociedad civil de Paraguay que trabaja temas de derecho y tecnología, y bueno, nos va a contar el trabajo que tanto TEDIC como otras organizaciones de Paraguay están haciendo para impulsar una mejora en la legislación de datos personales en su país. Así que, Mari Carmen, cuando quieras, 15 minutos, adelante. Bien, muy buenos días, buenas tardes para otra gente que está en otra parte del mundo. Bueno, muy contenta de contar y compartir en nombre también de la coalición, si bien represento a la organización TEDIC, que viene trabajando ya desde el 2012 en temas de derechos digitales. Específicamente la agenda de datos personales nace a partir del trabajo que hicimos con la campaña Puraware, que en guaraní significaba todo lo que tenga que ver con vigilancia masiva y específicamente contra una ley de retención de datos de tráfico sin una ley de protección integral de datos personales. Entonces, a partir de ese momento, TEDIC se suma y junto a otras organizaciones desarrollamos una instancia de coalición de datos personales. Esto más o menos nace en el año 2014, y me gustaría acá poner en el clic porque pensaba compartir la web, pero me doy cuenta que no puedo compartir acá pantalla, pero les dejo acá el link, entonces en el chat general. Y bueno, entonces contarles un poco que si bien Paraguay tiene actualmente una regulación específica sobre datos personales, nace en el 2001 también con toda la tendencia de la región con regulaciones de datos personales, pero también muy precaria, ¿verdad? La ley 1682 regula exclusivamente lo que es información general de carácter privado, así lo denomina la ley, no de datos personales en general, pero con serios problemas con ausencias de principios, serios problemas en temas de sanción y quién lo regula o fiscaliza o sanciona tipos de abusos, ¿no? Entonces, un proyecto de ley que en su momento fue una instancia, un primer momento de protección, obviamente creemos que estamos en una instancia también ya de ampliar ciertos términos, conceptos y aplicaciones. Entonces, como les contaba, la coalición nace en una primera etapa a partir del Foro de Gobernanza de Internet a nivel local. En Paraguay ya estamos como casi el sexto foro. Esto nace en el 2014 junto a otras organizaciones de la sociedad civil, donde empezamos a hacer una serie de reuniones anuales, semanales, ¿verdad? Liderada obviamente por otras organizaciones donde TEDIC se estaba sumando. Recién también éramos organizaciones muy pequeñas. Y que necesitamos como justamente fortalecer ciertos debates muy específicos de lo que tiene esta materia, ¿verdad? De datos personales, más allá de lo que tenga que ver con privacidad. Entonces, como contarles, en ese proceso nos encontramos ahora en el 2020, perdón, 2020, donde estamos hablando de que creamos una serie de reuniones, lo cual termina, o empieza en febrero de 2020, oficialmente con la Cámara Baja, después de muchísimo cabildeo y de buscar voluntad política del sector público. Hoy la Cámara Baja del Congreso, del Congreso de la Nación, crea una mesa de trabajo que fue más o menos generado en este momento de febrero, ¿no? Del 2020, donde incluye a muchísimas organizaciones e instituciones del Estado. Entre ellas se encuentra el Ministerio de Hacienda, que es
para nivel regional, para mayor comprensión, sería el Ministerio de Economía, ¿verdad? En otros países. También está el Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de Justicia, representantes del Banco Central y entre otras instituciones del Estado. También se sumaron parte del sector privado, entre ellos también las proveedoras de Internet, algunas, otras tienen que ver con empresas locales un poco más pequeñas, pero interesadas también en el tratamiento de datos, y también estudios jurídicos y asociaciones externas a la coalición de datos personales. La coalición de datos personales actualmente está integrada por 5, ¿verdad? Instancias del sector privado en ese sentido de asociaciones. Por un lado está un estudio jurídico que es el estudio jurídico ambiente Steward. Hay otras que está más liderada por APADIT, que es una asociación, ¿verdad? También está TEDIC, Paraguay Ciberseguro, y Internet Society, capítulo Paraguay. Esos somos los que estamos más o menos liderando y empujando también la coalición y también en la mesa de trabajo junto con la Cámara Baja del Congreso. A la par, un año antes, durante el 2019, ¿verdad? Estaban también rondando otros tipos de proyectos de leyes de datos personales, pero que tienen un abordaje netamente crediticio y a su vez un poco populista, ¿no? Ya que gran parte de los problemas de empleo formal en Paraguay, las empresas locales generalmente consultan el score de deuda, ¿verdad? Como un requisito informal para contratar a trabajadores. Esta es una práctica de público conocimiento, aunque Equifax considera una mala práctica y supuestamente sanciona a sus clientes si utilizan para otro fin, hasta ahora no vimos que hayan cambiado estas prácticas. Entonces, lo que pasó es que ciertos congresistas, entre ellos hubo como casi 3 propuestas muy similares que decían que se llamaban datos personales, pero en realidad abordaban exclusivamente la figura crediticia, ¿no? Entonces, lo que desde la coalición lo que hicimos un año antes fue, antes de generar una propuesta de ley, tratamos lo posible de que ese tipo de propuestas no se denominen datos personales. Trajimos gente a nivel internacional para que nos ayude a convencer, ¿verdad?, a que esta ley sí es importante, pero que si va a ser una ley de datos personales, debería ser un abordaje más integral. Conseguimos justamente de que si no había instancias de discusión, porque ya estaba en una segunda instancia constitucional, o sea, significa que ya no se podía hacer grandes modificaciones del proyecto de ley, entonces lo que se hizo fue simplemente modificar, pero no agregar más o sea, conceptos o términos, y eso implicaba de que en proyecto de ley no había principios, ¿verdad? No había muchos elementos importantes que hoy las leyes, la tendencia a las leyes de datos personales deben incluir. Entonces, eso como primera instancia. Después la otra tiene que ver con que en esta alianza con el Estado, específicamente con la Cámara Baja, ¿verdad? A través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, a estos 9 meses de la creación de esta mesa de trabajo, creamos esta plataforma web que les pasé por chat, que se trata justamente de la coalición y todo lo que venimos haciendo desde la coalición junto con el Estado. Y en este marco, ¿verdad? Desarrollamos un equipo, dentro del equipo hay un equipo jurídico, entre ellos está liderado justamente por APADIT, que elaboró un anteproyecto de ley donde se solicitó, ¿verdad?, la colaboración y comentario de todas las personas interesadas a nivel local y regional. Les puedo pasar el link, denme un segundito ahí también. Esta se encuentra en la misma página web, pero en este caso es justamente una instancia donde permite justamente colaboración y comentarios del proyecto de ley. Hasta la fecha, ¿verdad?, que ya hemos casi cerrado, o obviamente sigue abierto para hacer comentarios, pero ya estamos en un proceso de cerrar la edición, recibimos más de 100 comentarios, ¿verdad?, de sugerencias de modificación en el abordaje legal. También recibimos del sector público más de 13 comentarios formales, o sea, 13 documentos de instancias del Estado, para que entraron todos por mesa de entradas canalizadas a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Acá lo interesante de todo este proceso de la coalición tiene que ver de que, si bien hay una voluntad política del Estado, ¿verdad?, de proponer un proyecto de ley, también nos dimos cuenta de que no hay una capacidad académica o una sociedad civil o
o instancias locales que estén muy fortalecidas, ¿verdad? Para poder discutir un proyecto de ley. Por eso encontramos que no había tanta voluntad política en un comienzo, a pesar de que hay, ¿verdad? A nivel regional y global, evidencias de que sí o sí se necesita, porque hay, obviamente, excesos y abusos con temas de tratamiento de datos personales. Entonces, vimos la posibilidad, ¿verdad?, de la sociedad civil proponer un proyecto de ley, y lo que nos llamó mucho la atención, que si bien no es una instancia administrativa del Estado, ¿verdad?, sino simplemente es una instancia ad hoc donde la sociedad civil propone, ni siquiera estamos hablando de un proyecto dentro del Congreso todavía. Hoy el Estado paraguayo igual respondió ante todas las dudas, y por eso estamos muy contentas de que estos 13 documentos por parte del Estado también hayan respondido sin una necesidad obligatoria, ¿verdad?, de instancias administrativas, de seguir aportando un proyecto de ley que todavía no entró en la etapa de discusión formal, ¿no? Entonces creemos de que sí hay un interés político, de voluntad política de muchas instituciones del Estado. Y en paralelo, contarles un poco también cómo se fortaleció esta instancia de más de 30 personas que formamos parte de la mesa de trabajo, donde la coalición forma parte también, ¿no? Hicimos más de 7 eventos, ¿verdad? En el medio de la pandemia empezamos más o menos en mayo, y entre abril, mayo, junio hicimos 7 charlas con invitados internacionales, de las cuales muchos de los que están acá también participaron, ¿verdad? Y que tanto lo que hicimos fue como invitar a diferentes sectores, tanto del sector público, privado, nivel técnico, academia y sociedad civil, así como también actores locales, para compartir un poco los hallazgos, evidencias, y así también reconocer un poco las ventajas, desventajas de crear un proyecto de ley en contextos muy locales, y también reconociendo los aprendizajes que ya tuvieron otros países, ¿no? Esto ayudó a que más de estas 30 personas que conformamos la mesa homologamos ciertos conceptos, ¿verdad? Ciertas miradas, reconocimos obviamente estos obstáculos que tendremos que abordarlo a partir del aprendizaje de la región y del mundo, como casos de la Unión Europea que tuvimos como invitados, pero también gente de la región en América Latina. Todas estas charlas obviamente están y ayudaron a todos los actores, ¿no? A tener algo bastante nuevo para el funcionario público específicamente, que si bien trata datos personales, no tenía un abordaje integral, tampoco basado en las personas, ¿verdad? Entonces, generalmente estaban como muy preocupados cómo se iba a plantear un proyecto de ley. Y nos ayudaron a dar ese norte y a afinar algunos conceptos que son necesarios y desarrollarlo obviamente en contextos locales. Pero también pensamos de que sí debemos pensarlo o abordarlo o generar una propuesta mucho más ambiciosa y desafiante, ¿no? A diferencia de lo que se creó el proyecto de la ley actual que tenemos vigente, ¿no? Entonces, algunos de los desafíos que nos encontramos en este momento, por un lado, es la creación de una agencia independiente de protección de datos personales. Esto es la discusión, obviamente el core de discusión de toda la región, ¿verdad? Sabemos de que los estados están siendo súper cuestionados cuando se crea una nueva institución, sus costos en países como los nuestros, donde inclusive hay antecedentes de mucha corrupción. Entonces existe una desconfianza en crear mecanismos autónomos y de control. Entonces también tenemos que nosotras adaptar ante la necesidad y ante estas situaciones, crear otras posibilidades en el marco de la aplicación de un derecho administrativo, ¿no? Enfocándose en salidas como más balanceadas en lo que el Estado nos puede ofrecer en este momento, y que de alguna manera tengan una figura autárquica y autónoma, pero no así estructural, que sería lo ideal. Pero creemos que esto podría ser una etapa, y que si sale muy fortalecida esta ley, con una figura más o menos así, creemos que podríamos escalar para más adelante cumpliendo los estándares internacionales. Otro gran desafío que nos encontramos también es cómo aplicar, ¿verdad?, sanciones a empresas locales y empresas internacionales, o empresas que no tienen representación local en países como el nuestro. A diferencia de la región, Paraguay es un país muy pequeño con una población de 7 millones de habitantes, por lo tanto también es un mercado muy pequeño, y esto hace muy complicado la aplicación de multas en porcentaje o multas de jornales específicos en países donde obviamente
como el caso que habíamos, que siempre se discute en la región, como el caso de Argentina, es decir, ¿a quién le ponemos la multa? ¿A una persona que le va a aparecer, a una empresa que le va a aparecer envuelto estos jornales, o a una empresa local que le va a esforzar y va a reconocer de que sí obró mal, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los desafíos que estamos analizando también, y que hace un poco complicada, ¿verdad?, poder imaginarnos de una manera mucho más equilibrada ese tipo de aplicación. También otro tema que nos parece un poco controversial es cómo discutimos el ámbito de aplicación, si es territorial, si es extraterritorial, si obviamente esta protección se centra en la persona, va a seguir a la persona, ¿verdad? Y por supuesto, el proyecto actual incluye o incluirá todos los principios, pero también nos preguntamos si es el momento de incluir algunos temas muy específicos, como también la regulación de videovigilancia. Con esto corremos también el riesgo de incluir todas las excepciones que las instituciones del Estado necesitan para procesar los datos de la ciudadanía en temas, por ejemplo, de salud o pagos de impuestos. Todas las instituciones del Estado en esos comentarios también presentaban sus excepciones, diciendo: yo también trato de una manera distinta o excepcional estos datos, entonces yo necesito que en la ley esté. Entonces corríamos el riesgo de que sea muy general o sea muy específica. Entonces eso también estamos en esta etapa de evaluación. Creemos que para finales de noviembre tendremos la versión lista para ingresar a la primera instancia constitucional del Poder Legislativo para el tratamiento de la ley de forma mucho más formal. Así que esto recién va a estar empezando. Y para ir cerrando, ¿no? Creo que este proceso de construcción colectiva es un proceso que estamos muy satisfechas, ¿verdad? A pesar de que estamos en tiempos muy complejos. Hubo mucha voluntad de muchísimos actores, tuvo una conversación muy interesante y de aprendizaje de todas las partes interesadas que formamos parte de esta mesa de trabajo. Creemos que cumple en este proceso los estándares de multi-stakeholder, ¿verdad?, de Naciones Unidas, donde sugiere que también las creaciones de proyectos tan complejos también estén dentro de una etapa previa antes de estos procesos formales. Y que también debería estar acompañado de audiencias públicas y otros tipos de conversaciones después, cuando entremos a esa instancia. Y esto se debe a que es un tema nuevo, ¿verdad? Creo que también eso sí me gustaría reconocer, es un tema nuevo para todas las personas y también para un derecho local, ¿verdad? Y para todos los sectores. Entonces hay esa intención también de aprendizajes. Y una de las ventajas que me gustaría como reconocer, que es ventaja, desventaja, es que se debe que no contamos con grandes industrias de datos en Paraguay, ¿no? Como les contaba, venimos de un país muy pequeño, no casi industrializado, entonces el nivel competitivo es muy distinto. Estamos en procesos como más anteriores a otros países con relación a tratamientos de datos. También, como les contaba, tampoco hay representaciones internacionales grandes que procesan datos a nivel local, salvo Equifax. Entonces, creo que la ventaja aquí, a pesar de que les cuente todas estas desventajas, creo que dio la posibilidad que nos sentemos a conversar esta necesidad de abordar y fortalecer, por un lado, las partes a través de estas charlas, a través de estos webinars, encuentros, también forzar a que haya mayor investigación para poder plantear a la tan esperada ley integral de protección de los datos personales en Paraguay. Y por aquí me quedo. Muchas gracias, Mari Carmen. Confirmame una cosa, los links que pasaste, creo que los pasaste a los panelistas solamente, o a los participantes. Fíjate. Déjame ver, yo puse en el chat. A todos. ¿A todos? A todos. Está bien, porque a mí me aparece solamente panelistas. Entonces, no, solamente eso. Perfecto. Nada, gracias, Mari Carmen, por la exposición y nada, también me surgen varias preguntas para después. Particularmente, me gustaría después saber un poco más de la mesa de trabajo, que creo que son alrededor de 30 personas y con participación estatal. Estaría muy bueno saber cómo fue la discusión, los procesos, porque por un lado creo que es muy bueno que sea mucha gente, porque nada, se enriquece el proyecto y se van más visiones, pero también veo cómo llegar a un consenso para una versión final. Todo el tema interno del trabajo estaría bueno después que hablemos. Sí, me dicen los espectadores que no ven el link. Ahí está, Rafa lo está subiendo. Sí. Estaba solamente a los panelistas. Claro.
Ahí está, ahí está. Ahí pueden ver todo el trabajo de la coalición. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Bueno, gracias Mari Carmen, y ahora sí paso al último expositor del webinar. En este caso vamos a aprender, vamos a conocer un poco de la experiencia de Brasil, que viene con bastantes novedades en ese aspecto. Rafael la va a contar mejor que yo, pero bueno, como seguramente deben saber que Brasil ya viene en un proceso de hace unos años de discusión, sanción de una ley, después la entrada en vigencia y después la autoridad, bueno, y cada etapa presenta su complejidad, y Rafael Sanata, que tenemos acá, director ejecutivo de Data Privacy Brasil, y también estuvo presente en esas discusiones, junto con demás miembros de la sociedad civil brasileña, y bueno, le vamos a pedir que nos cuente un poco de desafíos, oportunidades, y, bueno, y cómo fue todo ese proceso en que actualmente sigue estando Brasil. Así que, Rafa, cuando quieras, tienes 15 minutos para hablar. Gracias. Buenos días y buenas tardes a todos los participantes. Gracias por la invitación. Soy Rafael Zanata, soy director de la Asociación de Investigación Data Privacy Brasil. Agradezco especialmente a Valeria y Eduardo por la invitación. Estamos muy contentos de formar parte del foro de la sociedad civil. Nosotros somos una organización fundada este año en São Paulo. Trabajamos en defensa de una cultura de protección de datos personales en Brasil. Nuestro trabajo se desarrolla en la intersección entre derechos fundamentales, nuevas tecnologías y protección de datos personales. Somos una organización sin fines de lucro, entonces contamos con un consejo de supervisión multisectorial, contamos con una política de financiamiento ético, y hoy nuestros recursos provienen de organizaciones filantrópicas, organizaciones sin fines de lucro y algunas empresas que son donantes. Actualmente nos dedicamos a algunos proyectos importantes. El primero, que es el Observatorio de Privacidad, que presenta la memoria de la Ley General de Protección de Datos Personales, que voy a hablar un poco más. El segundo proyecto es llamado New Frontiers of Digital Rights, son nuevas fronteras de los derechos digitales, que analiza el abuso del uso de datos en investigaciones criminales. Actualmente estamos trabajando en un aporte a la Comisión Nacional de Juristas, que está elaborando un nuevo proyecto de ley sobre seguridad pública, investigación criminales y protección de datos personales. El tercer proyecto es protección de datos de defensores públicos. Estamos trabajando en asociación con más de 1.500 defensores públicos de São Paulo y Río de Janeiro, que están construyendo como planes de gobernanza de datos en las defensorías, y los defensores también se están capacitando para litigar en protección de datos. El cuarto proyecto se llama Ley General de Protección de Datos de Niños, que es un proyecto sobre la explotación comercial de niños, cómo se utilizan los datos de los niños de forma económica. Publicaremos una encuesta, un paper en enero del próximo año, y tendremos también un boletín de privacidad de infancia que estamos realizando con el Instituto Alana. Bueno, para comprender la protección de datos personales en Brasil hoy, es importante comprender 4 fenómenos. Al primero lo podemos llamar adaptación tardía, que es el hecho de que Brasil creó muy tarde una ley general de protección de datos personales. La ley se aprobó hace 2 años, comenzó a herir, está válida en septiembre de este año, un mes. El mayor problema al que se enfrentó Brasil fue la creación de una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que se creó formalmente en los últimos 2 meses. Desde el gobierno de Temer, el Poder Ejecutivo ha argumentado siempre que no tiene los recursos para crear una agencia independiente. Dicen constantemente que la crisis económica y fiscal impide esta decisión. Pero esta adaptación tardía brindó al mismo tiempo la oportunidad de aprender de las experiencias de otros países. En este sentido, la ley brasileña aprovechó toda la experiencia de GDPR y buscó crear nuevas reglas sobre buena fe, sobre no discriminación abusiva,
y especialmente protección colectiva de los derechos. La ley brasileña no es simplemente una copia de la ley europea. Existe un diálogo muy amplio con la tradición del derecho civil constitucional en Brasil. Y también hay un diálogo muy fuerte con las ideas de justicia social y defensa de derechos difusos. Esto solo sucedió gracias a la participación de los académicos y la sociedad civil en todo el proceso de la construcción de la ley. Y participaron muy activamente durante 8 años. El escenario de hoy es el siguiente. Tenemos una ley que comenzó a aplicarse hace un mes y que ha provocado una transformación cultural en Brasil. Existe hoy un gran interés por parte de empresas y entidades públicas. Hay una especie de explosión de interés en la comunidad jurídica. Miles de abogados han migrado para esta área. Existe una demanda estimada de más de 50 millones de profesionales de Data Protection Officers, DPOs. El Consejo Nacional de Justicia en Brasil también exigió que los tribunales inicien adaptaciones a la LGPD, a la ley brasileña. Esto es muy interesante. El segundo fenómeno lo podemos llamar colectivización de la protección de datos personales. Es el hecho de que Brasil tiene una tradición muy fuerte de derechos del consumidor y derechos difusos. El Código de Defensa del Consumidor está válido hasta 30 años en Brasil. Hay miles de defensores públicos, promotores de justicia que pueden interponer acciones civiles públicas. Y la ley brasileña tiene un diálogo muy fuerte con los derechos del consumidor y permite que los derechos relacionados a protección de datos sean protegidos colectivamente. Esta es una característica muy importante, distinta de GDPR. La ley brasileña no habla solo de derechos individuales, habla explícitamente de derechos difusos. Existe una apertura mucho mayor a las formas colectivas de protección de datos personales. El tercer fenómeno es la constitucionalización de la protección de datos personales. Es un fenómeno muy importante que está ocurriendo este año. Debido a varios intentos del gobierno Bolsonaro de hacer un mal uso de los datos personales, la Corte Suprema decidió casos importantes de protección de datos personales. En los casos involucraron tentativas de compartir datos del Ministerio de Transporte para la inteligencia, para ABIN, la Agencia Brasileña de Inteligencia, y también compartir datos de empresas de telecomunicaciones con el Ministerio de Economía. El Supremo Tribunal Federal interrumpió estas acciones y reconoció que el gobierno necesitaba crear salvaguardas democráticas para que los datos sean utilizados, ¿no?, con diferentes propósitos. Y hoy el Supremo Tribunal Federal reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental y distinto de los derechos de la privacidad. Nosotros participamos en este caso en mayo, que fue juzgado en mayo, en que la Corte reconoció obligaciones estatales positivas para proteger los datos personales. Y la Corte Suprema también reconoció la necesidad de debido proceso informacional, que es un concepto muy rico, muy importante, como una consecuencia del debido proceso en las nuevas tecnologías. El cuarto fenómeno para comprender Brasil hoy lo podemos llamar la militarización de la protección de datos personales. Este es el fenómeno de la ocupación de espacios de regulación por parte de los militares. Este es un fenómeno importante del gobierno de Bolsonaro en Brasil. Nuestro país tiene la mayor cantidad de personal militar en posiciones de mando en los ministerios de toda la América Latina. Y la consecuencia directa de esto fue el hecho de que el gobierno de Bolsonaro nombró 3 militares para la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y como nosotros mostramos en un estudio publicado por Folha de São Paulo,
en el 15 de octubre de este año, el nombramiento de 3 militares como directores de la Autoridad de Datos Personales es un hecho inédito en países económicamente avanzados. Solo Rusia y China tienen personal militar en estos puestos. Esto abre una situación muy desafiante para Brasil. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico publicó ayer un estudio sobre Brasil reconociendo que sin una autoridad independiente y sin la participación de la sociedad civil, no hay condiciones para que el país ingrese a la organización. Estamos muy preocupados también con la confusión entre el concepto de seguridad de la información, information security, y protección de datos personales. Hoy en día, uno de los mayores desafíos es evitar que la protección de datos se considere solamente una cuestión militar, una cuestión de ciberseguridad, sin una garantía de derechos fundamentales. Y la protección de datos personales no debe confundirse con la seguridad de información. La protección de datos implica asimetrías de poderes, derechos fundamentales, libertades. Esto es el mayor desafío para Brasil hoy. Este escenario son fenómenos para comprender qué se pasa en Brasil. Es esto. Gracias. Gracias, Rafael. Muy precisa la descripción y muy enfocado en creo yo, los desafíos actuales de Brasil para poder implementar la nueva legislación. También tengo preguntas, pero antes quiero dar el paso a ver si alguno de los espectadores o espectadoras quiere hacer alguna pregunta o comentario. Pueden hacerlo por chat, pero si les parece más cómodo, yo les permito hablar. Creo que Miguel quiere hablar, así que Miguel, ya puedes hablar, así que cuando quieras puedes desmutearte y nos das tus preguntas o comentarios. Ahora estás muteado. ¿Me oís ahora? Ahora sí, Miguel. Vale, perfecto. No, de verdad dar las gracias por los 3 intervinientes. La verdad que ha sido muy ilustrativo y sobre todo define muy bien la dificultad que hay en Iberoamérica para llevar a cabo, para poner en marcha un marco legal que garantice el derecho fundamental en la región, ¿no? Por muchas razones. La primera, desde el punto de vista incluso, por donde habría que empezar, es la propia dificultad de llevar a cabo un proceso legislativo nacional, ¿no? Para aprobar estos marcos normativos. Ahí, vamos, cualquiera de los 3 ejemplos son ilustrativos. En el caso de Brasil, como digo, felicitar además porque la incorporación de Brasil obviamente supone para la región un espaldarazo y tiene una importancia tremenda a la hora de ampliar como digo, el mapa regional en cuanto a la protección del derecho, pero como ha descrito muy bien Rafael, todo lo que supone, toda la dificultad que tiene en ese sentido. Y el caso de Chile, ya no digamos, yo recuerdo cuando estuvimos en el encuentro el año 2017, que casi estábamos celebrando la aprobación del proyecto y estamos prácticamente en el 2021 entrando ya y seguimos todavía sin proyecto, ¿no? Y el caso Paraguay, bueno, pues quizás es el país donde sí, ha habido algún intento muy escaso, pero bueno, ahora parece con más fuerza se incorpora a este tema, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego la dificultad de los contextos, ¿no? Del entorno para llevar adelante estos marcos, ¿no? Primero por la oposición de los sectores económicos importante, ¿no? Segundo, entre otras razones también, por la escasa voluntad política en estos procesos, ¿no? Prácticamente ninguno de los 3 casos, y es lo habitual, ni siquiera está en la agenda de los gobiernos, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, como ha descrito muy bien en el caso brasileño, porque luego obviamente el elemento central de la red iberoamericana, que es la referencia, la base actualmente, que son los estándares iberoamericanos que aprobamos en 2017, cuya base es la base del marco europeo,
pues obviamente hay que tener en cuenta también las peculiaridades y las sensibilidades, o como queramos llamar, la propia cultura jurídica en muchos países. Brasil es un ejemplo donde tradicionalmente, y se ha reflejado en la ley, pues hay una vinculación muy importante con pues lo que puede ser casi también el modelo casi norteamericano en cuanto a la vinculación con el derecho al consumo, al mundo del consumo, y no como digo, respecto como ocurre en el marco europeo, en la vinculación a los derechos individuales, ¿no? Pero bueno, como digo, es un avance importante que hay que resaltar. Y luego, bueno, eso es lo que quería destacar. Luego hay algunos temas que me han llamado la atención. En el caso de Paraguay, ya veremos ahora a finales de, a ver si hay suerte, y tenemos a finales de noviembre el borrador que hay previsto. Yo he participado también en alguna de esos webinarios para enriquecer ese proyecto. Y bueno, uno de los temas que es el tema extraterritorial, la eficacia extraterritorial, que es un tema que en los últimos años obviamente es fundamental. Simplemente comentarle a Mari Carmen que obviamente no solamente hay que tener en cuenta uno de los aspectos fundamentales de los proyectos, que es el establecimiento de obligaciones para los responsables, para los que tratan datos, que eso es por supuesto, pero luego hay otra parte que es fundamental, es que el segundo gran objetivo es la protección de los derechos, en este caso de los derechos de los ciudadanos de Paraguay frente a fundamentalmente estas grandes empresas como digo, de prestadores de servicios en Internet, ¿no? Entonces yo creo que eso hay caminos abiertos. El caso de Colombia lo ha abierto hace muy poco, México también. Hay vías, como digo, incluso sin marcos legales suficientes, para empezar a trabajar frente a estos prestadores en esa perspectiva de proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? A la hora del el alto volumen de datos que ellos no que tratan, que recolectan. Por tanto, hay que buscar estrategias, y de hecho las autoridades las están buscando, como digo, incluso muchas veces con marcos legales muy insuficientes. Hay que reforzarlos, obviamente, para avanzar en ese camino de protección de los derechos. Bueno, eso lo quería decir, que de verdad que me ha gustado mucho las intervenciones, han sido muy, muy ricas, de verdad, y oye, que de todo esto se aprende, y con estos 3 países la red va a trabajar y está trabajando, y ahora como digo, la puesta en marcha de la autoridad con Brasil, etcétera, es decir, ahí vamos a estar, y nos alegra, como digo, de que bueno, pues estén en marcha y vayamos ampliando el club de como digo, de los países que cuentan con un marco legal adecuado y con unas autoridades, como digo, con poderes suficientes para proteger de forma efectiva el derecho. Gracias, Eduardo. No, gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, por la intervención. Y sí, básicamente la idea de estos webinars es como tú bien decías, empezar a construir puentes y dar a conocer el trabajo que la sociedad civil está haciendo ahora en cada país, en la región, y ver cómo se puede compatibilizar con el trabajo de la red. Ahí veo que Rafa ya está subiendo sus links. Alfredo de Jesús pregunta si sería correcto realizar un convenio para América Latina, algo parecido al convenio de Budapest, aquí el contexto es diferente. Entiendo que se debe referir a, bueno, al convenio de Budapest de cibercrimen, y que tiene aspectos también de cooperación internacional. No sé si alguien quiere contestar o alguna reflexión en esto. No, pero me gustaría saber si en Chile, en Paraguay también están como discutiendo un proyecto de ley para investigación criminales de datos personales, porque esto está sucediendo en Brasil. Van a presentar en el próximo mes. La idea es una legislación que tiene muy contacto con la ley de protección de datos. No sé si es una agenda común a otros países. No, yo por lo menos lo único que tenemos aquí es la aplicación de Mini Budapest, ¿verdad? De las aplicaciones sugeridas por la Convención de Cibercrimen. Pero hasta ahí. No sé si es que va a haber una con abordaje más de datos personales, por lo menos hasta donde sabemos. En el caso de Chile, actualmente está en discusión un proyecto de ley sobre el delito informático, y que va justamente
el marco, ¿cierto?, de la suscripción del convenio de Budapest sobre cibercrimen, como decía Eduardo, y la verdad es que hasta el momento sigue en tramitación ese proyecto, ahora en el fondo está en una de las comisiones de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y la verdad es que ojalá que sirva para un avance, pero también hay ciertos elementos que todavía creo que les falta ir avanzando y que tiene que ver también con temas que muchas veces se dejan afuera, que es, por ejemplo, la necesidad de que hayan también personas que puedan hacer revisión de ciertas vulnerabilidades, etcétera, y me refiero también un poco a las posibilidades de exención, por ejemplo, de responsabilidad penal en casos de hackinético y tratar de fomentar la revisión, ¿cierto?, por parte de expertos y expertas que puedan justamente aportar también, sobre todo cuando muchas veces pueden haber sistemas que sean utilizados tanto por instituciones públicas como privadas que pongan a nosotros en riesgo y por lo tanto hay ciertos elementos que se siguen, tienen que seguir trabajándose en ese proyecto, pero claro, en el fondo Chile sí está suscrito al convenio y actualmente es un marco con el cual se está trabajando un proyecto de ley. Así que bueno, pero ya ven ustedes el proyecto de ley de protección de datos que lo llevamos desde décadas y todavía no sale, así que esperemos que este se apure un poco más, pero no lo podríamos asegurar. Perfecto, gracias, Dani. Creo que Javier Martínez Cruz también pidió la palabra, así que Javier, ya tienes habilitado el micrófono cuando quieras. Ok, muchas gracias. Me presento Javier Martínez Cruz, del órgano garante de transparencia y protección de datos personales del Estado de México, la entidad federativa más grande de México. Tenemos 17,000 millones de habitantes. Yo nada más quería compartirles un poco para lo que planteó Rafael, también Mari Carmen, qué está haciendo México respecto a dos tratados, o digamos dos tratados internacionales que México ha firmado. Formamos parte del convenio 108, su protocolo adicional, nos incorporamos en 2018 y también recientemente entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio en su nueva modalidad llamado TEMEC con América del Norte el 1 de julio. ¿Por qué planteo esta situación? Porque nosotros hemos aprovechado la reciente resolución que hizo el Tribunal Europeo respecto a la caída de los escudos de privacidad que tenía Europa con Estados Unidos para el tema del flujo transfronterizo por el tema de economía digital. ¿Qué aprovechó México o qué estoy proponiendo que aprovechemos como país? Y a lo mejor les puede servir un poquito para darle vuelta al tema de la militarización con el tema de la protección de datos personales. Entendiendo que nosotros trabajamos con los dos esquemas. El convenio 108 nos permite ofrecerle a Europa que tenemos regulado como protección de datos personales como derecho fundamental porque está incorporado en nuestra Constitución. Entonces, bajo el convenio 108, nosotros ofrecemos a Europa que somos país de puerto seguro y esto nos permite establecer esta relación comercial con Europa en el contexto de lo que mandata y exige el Reglamento General Europeo, el artículo 45. Y particularmente hemos aprovechado el TEMEC, que tiene un enfoque, también como lo plantea muy bien Rafael, así lo plantea Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el tema de la seguridad de la información. Entonces le dan un enfoque más de tipo de seguridad nacional, pero nosotros en el momento que firmamos el TEMEC, obligamos, al igual que México se obliga y Canadá, a que al menos en 5 de los 34 capítulos que forman el TEMEC se sujetan sí a un tema de seguridad de la información, respetando obviamente el tema comercial. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos planteado con Estados Unidos y también con Europa que hay un enemigo en común porque es el que precisamente está esperando cómo se establecen las nuevas relaciones de juego en el mundo de la economía digital, que es China. Yo creo que si tanto Brasil y países de Sudamérica empiezan a transitar a lo que ha planteado la red iberoamericana del tema de la protección de los datos personales con enfoque de derecho humano, como lo pidió recientemente o el encuentro que tuvimos tanto en Albania como en Bruselas, de que se respete como derecho fundamental, abre la puerta
a que se establezcan relaciones comerciales con Europa, porque Europa exige precisamente esta protección en ese contexto. Eso fue lo que a nosotros nos sirvió en México para poder establecer las reglas del juego como quiere Estados Unidos, que quiere en ese enfoque de tipo económico, jugamos como ellos quieren, pero paralelamente le ofrecemos a Europa que podamos ser el interlocutor o el medio para recuperar, por ejemplo, la caída de los escudos de privacidad y que sea México un país sustituto y poder establecer la relación comercial Europa-México a través del convenio 108 y su protocolo adicional, y después México-Estados Unidos a través del TME. Esto nos ha obligado a que en México estemos planteando que nosotros ya, por ejemplo, tenemos dos normatividades, una Ley General de Protección de Datos Personales que aplica en el sector público y que va muy de la mano con los 99 artículos del Reglamento General Europeo. Tenemos conceptos como portabilidad. Somos el único país que tiene portabilidad de datos en el sector público. Lo hemos logrado transitar a cómo hacer esa portabilidad, que nos ha servido, por ejemplo, ahorita para el tema del confinamiento, para el tema de la conciliación de gobierno digital, y esto nos ha permitido también tener temas como ejercicio de datos personales y personas fallecidas, temas de sistemas de seguridad. O sea, la ley general que aplica en el sector público, que es de enero de 2017, es más avanzada y muy alineada con el Reglamento General Europeo. Pero nuestra ley de protección de datos personales en posesión de particulares, que es del 2010, esa es la que estamos planteando ahorita en el Congreso de la Unión, que se tiene que hacer una nueva ley, precisamente para incorporar los tópicos que tiene la ley de protección de datos personales en el sector público: portabilidad de datos, sistemas de seguridad, un enfoque de tratamiento de datos personales, incorporar algo que nos ha llamado mucho la atención de España, que es el tema de los derechos digitales. Por eso también estamos proponiendo en la Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público incorporar el título 12º para meter el tema de los derechos digitales y sus garantías, como tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de España, emitida en diciembre del 2018. Y paralelamente estamos proponiendo hacer una nueva ley federal de protección de datos personales en manos de particulares, con los alcances y los estándares que nos permitan ya México firmar la nueva modalidad del convenio 108 en su versión Plus y poder alcanzar los estándares. Entonces, yo creo que son temas que podríamos nosotros compartirles a ustedes, que nos han servido. Ahorita son de las cosas que estamos impulsando aquí en el Estado de México, con el Congreso del Estado de México, y afortunadamente ya tenemos buena recepción de legisladores. Particularmente la semana pasada en el Estado de México se reformó un artículo de la Constitución y se reconoció, somos el primer estado que reconoce, al igual como está en la Constitución Federal, el derecho al Internet y las tecnologías de la información. Eso nos va a permitir a nosotros como entidad federativa transitar rápidamente o sin ningún problema al tema de los derechos digitales, de la economía digital y obviamente de la correcta protección y tratamiento de los datos en el mundo digital, que es un tema que tenemos pendiente en México. Sería un poco la participación que quería hacer para compartir en el contexto de lo que se está planteando. Muchas gracias. No, gracias Javier a ti por la intervención y por contarnos la perspectiva de México. Y claro, sí, todo creo que también nos sirve conocer las experiencias de los distintos países de la región, así que, bueno, creo que cualquier tipo de contacto que pueda surgir a partir de acá, enhorabuena. Yo les invito a los panelistas, si quieren compartir sus mails, lo pueden dejar en el chat para eventualmente seguir cualquier tipo de conversación. Yo, mientras tanto, le doy la palabra a María de Lourdes Zamudio, que también levantó la mano. Así que, María, creo que ya puedes hablar cuando te desmutees. Adelante. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Muchísimas gracias por permitirme participar y, en primer lugar, felicitar por el evento y por la actividad que realizan todas las organizaciones de la sociedad civil en esta materia tan importante de la protección de datos personales, sobre todo en nuestra región.
creo que de lo que hemos escuchado podemos ratificar alguna de las considerandos y conclusiones a los que se llegó o llegaron en los estándares de la Red Iberoamericana de Protección de Datos del 2017. Es claro que no en todos los estados iberoamericanos y sobre todo de América Latina se cuenta con una legislación en materia de protección de datos. Es más, o sea, falta una armonización respecto al reconocimiento, a la adopción, al desarrollo de las figuras, de los principios, de los derechos, de los procedimientos que le dan contenido a este derecho a la protección de datos personales en nuestras distintas legislaciones. Inclusive, en los casos en los que nuestros estados ya tenemos una legislación general sobre la materia, hablo Argentina, hablo Uruguay, hablo Costa Rica, hablo México, hablo Colombia, Perú, bueno, ahora Brasil, inclusive, si puede decirse de una manera general que hay similitud normativa, a la hora de la práctica, de evaluar cómo esta normatividad se aplica, esto genera una mayor diferencia. Hay una diferencia aplicativa en la misma. Entonces, ¿qué supone esto? Eso no supone que nosotros nos vayamos decepcionando. Yo creo que eso implica un redoblar nuestros esfuerzos, nuestra vocación de servicio y de compromiso con los derechos fundamentales y también estos espacios de articular nuestras experiencias, nuestras fuerzas, y hay que reconocer, eso sí, el rol tan importante de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que desde su fundación en el año 2003 pues se ha constituido como un espacio el más importante en nuestra región para intercambiar experiencias, para impulsar nuestros emprendimientos regulatorios y también para asesoría, ¿no? Entre las mismas autoridades como un mecanismo también de cooperación. Entonces yo nuevamente felicito y animo a seguir con esta fuerza que cada día implica una mayor unidad entre nuestros países y entre los que estamos vinculados en la materia. Quiero agradecerles muchísimo por permitirme participar. No, gracias. Gracias a ti, María, por tus comentarios. Ya nos estamos acercando al final del webinario. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario de los espectadores o espectadores. Claudia, bueno, pero quiere hablar. A ver. Claudia, ya te estás habilitada para hablar cuando te desmutees. Pues. ¿Se escucha ya? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Hola, pues muy buenos días a todos y buenas tardes para los que están del otro lado. Y bueno, pues presentarme, soy Claudia Ábalos, estoy en México. Yo presido la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Me encantó la presentación del día de hoy, incluyendo la intervención de Javier. Pero sí quisiera hacer solamente pues una acotación aquí en este tema, en donde todavía hay países que están en este proceso legislativo de creaciones no solamente de la ley, sino de la institución y de los procedimientos, en donde ojalá se pueda tener en cuenta, como bien lo decían en el caso de Brasil, pues que la protección de datos no es solo eso, sino que ahora va acompañado muchísimo de ciberseguridad y que ojalá que estos procesos y las autoridades puedan tener en cuenta este aspecto indispensable el día de hoy, sobre todo cuando estamos viviendo ahora esta hiperconexión y esta aceleración del uso de la tecnología y de todo lo que tiene que ver del mundo digital. Y ojalá, ¿no?, que vaya acompañado de estos procesos formativos, de oferta académica, y que estoy segura que todos los que ya llevamos un camino recorrido en nuestros respectivos países, pues estamos para colaborar y para apoyar. Y saludo, por supuesto, a todos. Lourdes, también me da mucho gusto escucharte, que es una académica que también ha aportado muchísimo en tantos años, y agradecer a Miguel Ángel el espacio, la invitación para que quienes estamos por parte de la sociedad civil, en mi caso, bueno, yo también tuve el privilegio de ser autoridad, pero que podamos seguir aportando y formando parte de estos esfuerzos. Muchas gracias y saludos a todos desde México. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. No sé si alguien más tiene alguna
comentario, pregunta, me parece que no hay nada más. Entonces yo pasaría ya a la última parte, que en realidad es básicamente darle de nuevo la palabra a nuestros expositores y expositoras, como para que den algún comentario final, un cierre, si quieren decir algo más que no pudieron decir en la exposición. Así que algo cortito, 5 minutos o menos, como quieran. Vamos a hacer por el mismo orden de la primera parte, así que Dani, si quieres agregar algo más, alguna reflexión final, adelante. No, básicamente agradecer a todos y todas, ¿cierto?, por la participación del día de hoy, a Mari Carmen, a Rafael y Miguel Ángel, Javier, María Lourdes y Claudia, y a todos y todas las que están además activamente viendo y escuchando. Se agradecen estos espacios también. Muchas gracias, Eduardo, y sobre todo a ADC por esto, que se preocuparon de toda la logística y todo. Así que de verdad se agradece. Yo creo que idealmente ya podemos tener una visión, yo creo, en conjunto, que sabemos, al menos en nuestras realidades locales, ¿no?, cuáles son los problemas, y lo que no sabemos sí es cómo finalmente van a ser resueltos, pero la idea es ir avanzando hacia el lugar, en el fondo, y a esa posición que nos entregue estándares adecuados para garantizar finalmente derechos fundamentales, que eso es básicamente la privacidad y la protección de datos. Así que, sin nada más que agregar, agradezco mucho la invitación y un abrazo a todos y todas. Gracias, gracias Dani por tu... Mari Carmen, sí, adelante. Perdón. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, y a toda la organización y a todos los participantes que se quedaron hasta el final a escuchar un poco situaciones de países de la región, ¿verdad? Y bueno, me encantó poder compartir también lo que venimos haciendo. Nos parece que es muy importante también tener esa mirada de sur global y contextos bastante distintos, a pesar que estemos en los mismos continentes, específicamente de lo que está pasando Brasil, un país literalmente continental, lo cual eso hace que haya demasiados intereses y leyes como esta representen también, cualquier modificación representen algo muy importante y que también pueda generar tendencias positivas o negativas en países colindantes, ¿no? Y en países tan pequeños como los nuestros, que de alguna manera buscan, ¿verdad?, por sobre todo mejorar en estándares, pero también nos encontramos con la déficit, ¿verdad?, tanto académico como político, de poder acelerar ciertos procesos de análisis sobre este tema tan complejo, ¿no?, y muy específico. Entonces, dentro de toda esta situación, hace de que organizaciones tan pequeñas como las nuestras, pero también como decían las personas que me antecedieron, vamos a seguir redoblando esa energía, ¿verdad?, de seguir, y por suerte también este tipo de reuniones, discusiones, y también la RIP, ¿verdad?, que da posibilidades a mejorar ciertas discusiones que se están dando y acelerar procesos y homologaciones de términos que en países como el nuestro es tan necesario, y por falta justamente de actores locales nos parece muy importante las tendencias que están dando en la región. Así que es clave, ¿verdad?, que sigan habiendo estas conversaciones como para seguir avanzando hacia los mejores estándares. Muchas gracias, Mari Carmen. Rafa, algunos comentarios finales. Adelante. No, me gustaría agradecer a todos y hacer un pequeño comentario basado en lo que dijo Javier. Creo que hay también una agenda de investigación común, además del aspecto de la convergencia regulatoria, que es cómo que los acuerdos comerciales bilaterales afectan la protección de datos en nivel nacional. Por lo que vi, acuerdos en preparación prevén recursos legales solamente individuales, previenen acciones civiles públicas. Esto nos preocupa aquí, por ejemplo, que tenemos una tradición de defensa de consumidores, acciones civiles públicas, etc. Pero pienso que estamos muy contentos de unirnos al foro, esperamos poder colaborar, hacer investigaciones conjuntas. Sería muy bueno producir una investigación conjunta en la región, partiendo de esta charla. Esperamos tener una mirada también más regional en el próximo año en nuestra organización. De todas las organizaciones, somos la más
jovencita, somos como el hermano pequeño, bebecito, estamos muy contentos. Gracias a todos. No, gracias Rafael, y tal como vos decís, la idea es empezar también a trabajar bastante intensamente en todas las organizaciones para darle este enfoque, como decía Americano del Sur Global, y hacer investigaciones y mucha producción, tanto académica o científica, pero también de incidencia que sea de la región, que somos los que estamos más capacitados para saber cuáles son los problemas efectivamente de nuestra región y cómo aplicarlos. Así que nada, esto es el puntapié inicial de varias cosas que se vienen interesantes para el foro, y también un trabajo en conjunto con la red y con la comunidad académica de autoridades de datos personales de toda la región. Así que bueno, seguiremos trabajando. De mi parte nada, otra vez agradecerle a Rafael, a Mari Carmen, a Dani por haber aceptado y haber participado, y a todos los espectadores y espectadoras por haberse sumado a este webinar, al segundo webinar del Foro de la Sociedad Civil, y bueno, los esperamos para la tercera edición, que bueno, ya estarán recibiendo información al respecto, y bueno, estaremos subiendo este webinar a nuestras redes para que puedan verlo nuevamente o pasarle a alguien que no haya podido estar acá. Así que muchas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo en el momento. Adiós. Chao, chao. Gracias.